¿Cómo era Guillermo a los 6, 7 años? ¿Cómo era ese niño? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? Los 6 o 7 años, cuando yo tenía 6 o 7 años. 8, allá en Chajarí. No, esa edad, mire, no, creo que no tenía ningún concepto preformado. En la época de deportes, siempre me ha gustado hacer deportes, así que jugar al fútbol y deportes, inclusive hasta box. Oh, qué lindo. Hasta box. Hoy me parece mentira que me pueda gustar box, que significa el daño a otra persona, ¿no? Me parece increíble. Pero deportes y deportes fundamentalmente de comunidad, ¿no? Deportes que se juegan con otras personas, con grupitos, ¿no? Un pueblo chico. Pueblo chico. Donde se conocían todos. Donde se conocían todos. Andar a caballo, por ejemplo. Andar a caballo. Un día estaba sentado en la vereda y a mi padre lo llamaron diciéndole: doctor, dígale a su hijo que se siente en el umbral, que va a haber una sorpresa. Me senté en el umbral y entonces un gaucho venía trayendo un petizo precioso de regalo, porque mi padre había hecho una cirugía fantástica, inolvidable. Así que esos son mis recuerdos cuando tenía 10 años, más o menos. Así que usted practicó, dijo, boxeo, hoy casi reniega de eso, piensa cómo puede ser, pero ¿tuvo que operar a los boxeadores? ¿Tuvo algún... Sí, a Bonavena. A Oscar Ringo Bonavena. A Oscar Ringo Bonavena. Tenía unas manos en unas manoplas impresionantes. Así, un tipo muy simpático, ¿no? Muy agradable. Muy agradable. Lo que piensa mucha gente. Lo vi en el Hospital Pena, miren. En el Hospital Pena. Sí, vieron unas manoplas. ¿Usted trabajaba en el Pena? Yo fui médico, no médico, era practicante en la época de practicantado. ¿En qué año? Y yo me recibí en 1963. Así que eso sería 1962. Fui practicante en el Hospital Rawson, practicante menor. La escuela de cirugía. La escuela de cirugía fabulosa. Y de allí pasé para recibirme de médico y llegar a ser practicante mayor. Como el cargo ya estaba ocupado, pasé al Hospital Pena como practicante mayor. El Hospital Pena. El Hospital Pena. Ahí trabajaba mi madre, que era enfermera. ¿El hospital? ¿Ah, sí? El Hospital Pena. Yo lo conocí a Oscar Ringo Bonavena, al revés de lo que cuenta la gente, era un muchacho de familia, era el mejor de la familia. Mejor de la familia, sí. Era un muchacho de familia. Sí, un hombre muy simpático, muy ¿no? Simpático, la madre, los hermanos, la familia. Era el mejor del barrio, porque era de mi barrio. De los barrios. Sí, por eso era de mi barrio. Sí, al revés de lo que cree la gente, de todas las que se cuentan del campeón. Así que usted le operó la mano. Pero cuando él estaba boxeando, ¿le operó la mano? No, estaba boxeando. Sí, estaba boxeando. Entonces no recuerdo ahora cuál fue el motivo que vino así en una consulta, ¿no? El boxeo es un deporte excelente, lindísimo, como deporte y como gimnasia, y como habilidad y como rapidez, y habilidad y movimiento. Sí, es Loche uno, donde sí, no le pega a nadie. Loche es un ejemplo de eso, es un esgrimista. Claro. Eso es lindo. El deporte, hacía boxeo acá en Cuba, en el Club Cuba, con amigos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de deportes así es lindo. Lo malo es cuando se transforma eso en un knockout y ese tipo de cosas. Eso no tienen ni idea de lo que significa el daño cerebral que todo eso trae como consecuencia. Entonces, me estoy permitiendo, amigos, derivar en una charla de amigos a un hombre que es miembro de la Academia de Cirugía de Francia. Es argentino. Un hombre que nos representa, nos llena de orgullo, doctor, a todos los argentinos, o debiera llenarnos de orgullo, ejemplo por seguir para todos los jóvenes. Y esto no es tan lejos. Creo que en el 2013, el 2015, en estos últimos años, usted está teniendo un reconocimiento internacional enorme. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa para usted esto? Sí, la verdad es que es cierto. Estos últimos años he recibido las máximas distinciones y por una parte me hacen muy feliz y por otra parte me dan como temor, porque digo,
Dios santo, nunca pensé que me podían nombrar miembro de la Academia de Cirugía de Francia cuando me llamaron por teléfono diciendo, ha sido electo. Es un académico. Porque se hace por elección, sí, se hace por elección. La Academia de Cirugía de Francia es la primera academia que existió en el mundo, se llamaba Académie Royale de Chirurgie. Cuando se produjo la Revolución Francesa se sacó Royal y se transformó en la Académie Nacional de Cirugía. Mire usted. La Academia de Cirugía de Argentina toma las reglamentaciones y demás, la estructura que tiene la Academia de Francia para la Academia de Argentina. Y realmente es extraordinario porque las reuniones que se hace en la biblioteca que tiene la Academia, realmente es un honor para mí. ¿Viaja periódicamente? Viajo periódicamente, sí. Viajo periódicamente, a veces por compromisos, ¿no es cierto? Porque tengo una reunión, una invitación, una charla. Entonces, en aquella época, la época de Salamanca, que le conté que no hablaba francés, ahora lo hablo normalmente, sí. A la fuerza. ¿Cómo está Argentina, profesor, en relación al mundo? En Argentina, cirugía de manos, ¿cómo está hoy? Sí, Argentina tiene gente excepcionales en cirugía de la mano. Tiene verdaderos maestros latinoamericanos en cirugía de mano. Verdaderos maestros en cirugía de mano. Nosotros tenemos un común denominador, que es una capacidad creativa muy importante. Capacidad creativa. A mí hay uno de mis maestros, grandes maestros de Argentina, fue Eduardo Zanconi, padre, y él me enseñó una cosa muy importante en aquella época. Me enseñó a pensar. Entonces me decía una cosa que es cierto. Hay cirujanos que operan, leen, operan y cortan. Cualquiera corta. Hay que cortar pensando qué cosa puedo hacer y si puedo tener otra modificación o algo distinto. Esto mismo se lo dije siempre a mis asistentes. A veces vemos un paciente complicado y vos qué harías, y vos qué harías, y vos qué harías, y vos qué harías. No siempre se hace igual, no siempre se opera igual. Depende de la personalidad del paciente, depende de qué trabaja ese señor, para qué quiere la mano, qué es lo que hace. No todos es igual. Entonces eso hace una enorme creación. La cirugía de mano tiene una enorme actividad creativa, ¿comprende? Entonces, y hay que adecuarse esa capacidad creativa al ambiente social en el cual usted vive. Yo estuve en un congreso de un médico de Rusia, a un señor amputado, le sacó 2 dedos del pie de un lado, 2 dedos del pie del otro, y le puso los 4 dedos en la mano. Sí, la mano perfecto, pero ¿y el pie? Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Tenemos otro tipo de filosofía. Entonces, la cirugía con la técnica es insuficiente. Necesitamos la filosofía de vida en la sociedad donde vivimos, en función de qué cosa es lo que queremos dar. Entonces, así realmente corresponde y obtenemos éxito y agradecimiento de ese paciente. Si no, por ejemplo, un trasplante de dedo de pie es una cosa corriente que hoy se hace. No se puede hacer a cualquier paciente. No se le puede hacer a un fumador. No se le puede hacer a a cualquier paciente. Yo inventé una prótesis para reemplazar la articulación de la muñeca en el año 86. Y se comenzó a fabricar acá en la Argentina, mi prótesis. Y entonces, recuerdo que no había seriedad en la reconstrucción de mi prótesis, porque fui a operar un día y encuentro que la prótesis que yo tenía que poner en la mano derecha me habían dado la que correspondía al lado izquierdo. O sea, ese tipo de cosas, comprende, son las que en Estados Unidos no puede pasar. La responsabilidad de las cosas médicas que se hacen, comprende, porque es el médico, pues es el único responsable, el médico. Y esa capacidad creativa hace que después el médico que ve esa prótesis no lo puede poner en cualquier paciente. Un X doctor la puso en un paciente que levantaba cajones en un basurero. Esa prótesis no es para él. Para él hubiera sido una fijación de la muñeca, no una prótesis. ¿Comprende? Entonces, ahí depende el éxito. La evolución, ¿cuánto hemos evolucionado? Por ejemplo, una simple fractura de muñeca.
¿Se ha evolucionado en relación a sus comienzos? Sí, sí, muchísimo, muchísimo se ha evolucionado. Hay gente que hace muñeca, fíjese usted. Nada más. Hay gente que dentro de cirugía de la mano, ¿no?, hace Talesnik en Estados Unidos, un argentino, exitosísimo, que fue presidente de la Sociedad de Cirugía de la Mano Americana, Talesnik, muñeca, hace muñeca. Entonces ha mostrado principios y cosas fundamentales en la reconstrucción. No se opera todo siempre igual. No se opera siempre igual. Nunca, no, parecido siempre, nunca igual. A veces un ayudante dice, ¿por qué cambió? No, porque cambió mi paciente. Es distinto. Este señor necesita esto. Y cuando está operando cambia el cirujano. Puede ser, sí, cómo no. Sí, cómo no. Además, los materiales han cambiado, las formas han cambiado, el tipo de tornillitos han cambiado. Pero fíjese que la fractura de muñeca es un poco un tipo de cirugía ya bien reglada. Lo que es más interesante, por lo menos a mí me gusta mucho más que la fractura de muñeca, es operar a un paciente con artritis reumatoidea, que tiene todas las manos deformadas, desequilibradas, o el señor que ha tenido un traumatismo de cráneo, que ha sido operado y le ha quedado una secuela de espasticidad con retracciones de sus manos, que no puede comer, que no se puede mover. Ese señor, ¿no?, después de una cirugía de reconstrucción, recuerdo uno que me hizo así, hola doctor, y me saludó así. ¿Sabe qué significa eso? Excepcional. ¿Sabe qué alegría? Ese feedback que tuve con ese paciente me incitó a seguir leyendo y estudiando y ver qué cosa puedo hacerle para mejorar aún más. Pues yo trabajo en un centro de rehabilitación donde veo todas esas secuelas de pacientes con graves lesiones, traumatismos de carros, de coches, ¿no?, que tienen con lesiones muy, muy graves y que tienen solución, no solamente con rehabilitación. Pero esto de la artritis, reumatoidea. Sí, de reumatoidea y con deformación de manos, es la primera vez que lo escucho yo, que se opera. Sí, se corrige. Con poca difusión eso. Porque se ve mucha gente con eso y yo pudiendo... viajé a... ¿Y cuál es el resultado? Fantástico. Viajé a Finlandia, estaba Kauko Baño, uno de los pioneros en este tema. Había un hospital que se llama Rheumatismus Hospital de Finlandia, en Heinola. Solamente pacientes reumáticos de toda Europa venían. Así que si usted no aprende, porque está mirando otra parte, porque realmente todas las mañanas y las tardes se operaba y se trataba este tipo de pacientes, con cirugía y con rehabilitación y con reumatólogos. O sea, aprender de nuevo lo que le dije antes, que la medicina es para hacerla en conjunto, no yo solo, no yo opero y yo se terminó, sino que yo trabajo para el paciente. Entonces necesito del reumatólogo, necesito del terapista, del kinesiólogo, o sea, las cosas multidisciplinarias, siendo humildes para preguntar entre el conjunto cómo podemos solucionar este tema. ¿Comprende? Entonces, y los reemplazos articulares, el porqué de mi prótesis de muñeca, todas esas cosas hacen que, y el diálogo con el paciente. El diálogo con el paciente. Vi un enfermo en Alemania, una señora que le habían fijado a la muñeca y le fijaron a la otra muñeca también porque tenía artritis reumatoidea. Y me dijo, doctor, usted no se imagina, no me preguntaron nada, me dijeron que tenía que ser así, que era lo mejor para mí, y se terminó, ¿sabe? Yo no puedo hacer nada. O sea, con las muñecas fijas tiene una incomodidad espantosa, inclusive para su propia higiene personal. ¿Comprende? Entonces, son cirugías reconstructivas donde hay que elaborar la mejor indicación para ese paciente, o para esa mano y no para la otra, por ejemplo. El cirujano hace muy buen trabajo. Posteriormente viene un periodo de rehabilitación. ¿Cuánta importancia tiene un buen terapista, un buen kinesiólogo para contribuir con la labor que ha hecho el artesano, el médico de manos? ¿Sabe cómo tiene importancia todo ese tipo de especialistas? Si trabajan junto con el médico. Si en cambio quiere ser solo el terapista, comienza a inventar tratamientos o comienza a criticar al médico por qué no le hicieron esto o aquello.
¿Se da cuenta? Nosotros trabajamos para el paciente, es lo que le decía antes. Entonces, si el terapista se pone en contacto con el médico que operó y dice, doctor, porque vive lejos. Hoy me llamaron por teléfono desde Pergamino, una terapista, diciéndome, doctor, tengo paciente fulanito de tal, estoy haciendo esto, ¿le parece bien? ¿Le parece que cambiemos así? No, hágale tal cosa, le escribo. No puedo yo viajar a Pergamino para ver el enfermo y el enfermo venir a vivir acá, pero sí en contacto, ¿comprende? Así que todos estos especialistas agregados son importantes siempre y cuando ellos no se sienta cada uno el doctor independiente. O sea, podríamos traer acá a René Favaloro diciendo hay que reemplazar el yo por el nosotros. Exactamente. Cambiar el yo por el nosotros. Cambiar el yo por el nosotros. Tener la humildad de decir nosotros vamos a hacer tal cosa. Los reimplantes que hicimos en el Hospital Francés, cerca de 300 reimplantes, no lo hizo el doctor Lohr, lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros. Porque si no hubiera tenido mi grupo, no hubiera podido haber hecho absolutamente, imposible. Tenía un médico, Luis Herrera, de Colombia, que en eso me golpeaba el hombro y me decía, doctor, usted está cansado, déjeme que yo lo reemplace. Sí, me levantaba y él seguía. Le habíamos enseñado a poner los guantes. Fantástico, fantástico. En grandes rasgos, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de las manos? Una de las cosas más comunes en la mano son, bueno, los clásicos, señora que tiene un túnel carpiano, ese tipo de cosas, o los accidentes comunes de los obreros, toda la parte de accidentes, los accidentes de automóvil. Pero después tenemos todas las lesiones neurológicas. Hay muchísimas enfermedades neurológicas que se operan. El paciente neurológico no puede seguir solamente con el neurólogo, tratado por el neurólogo. El neurólogo, igual que el reumatólogo, puede consultar con el especialista. ¿Podemos hacer algo más? ¿Se le puede agregar algo más? ¿Se puede utilizar esto o no? ¿Comprende? Y entonces ese señor dice, sí, pero tiene una enfermedad que tendrá una evolución. No me importa la evolución, lo importante es la calidad de vida. ¿Cuánto tiempo usted me dice, doctor, que puede seguir con esta enfermedad? Y mientras tanto que pueda comer solo, ¿qué le parece? ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es el riesgo de la cirugía? Hoy es excepcionalmente segura una cirugía. La anestesia hacemos con una ecografía, le vemos el plexo, se le coloca una aguja ahí buscando el nervio, ahí se inyecta la anestesia, queda todo el brazo dormido y el enfermo tiene un simple tranquilizante para que soporte todo. No anestesia general, disminuir la intensidad de los riesgos. Tener un especialista de anestesia capaz, no cualquiera que venga y vino fulano a hacer la anestesia. No, viene aquel que es capaz de hacer esto, sino que haga otra cosa. Muy importante el tema de la anestesia, fíjese usted, tener anestesistas que sean capaces en todas sus áreas. Aparte con el avance extraordinario. Con ecografía, usted ve en la pantalla de televisión, ve el plexo y ve cómo va llegando la aguja, pasa sobre la arteria y llega hacia el plexo y entonces le inyecta y le queda el brazo dormido. 10 minutos. Y lo protege del dolor en el posoperatorio. ¿Comprende? Y me garantiza que yo pueda operar sin ningún tipo de inconvenientes. Hay lesiones hoy, el tema del celular, el tema de la computadora, hay lesiones bastante complicadas que llevan a una cirugía, doctor. Sí, puede llevar a cirugía. Por ejemplo, la computadora, la posición incorrecta, que es esta, el estar así, es muy común un túnel carpiano, la compresión de su nervio acá dentro de un túnel que entra en la mano, y es muy común que tengan ese tipo de cosas, sobre todo en el sexo femenino, que son más laxos por factores hormonales, son más laxos que el hombre, es más común que en la mujer tenga ese túnel carpiano. Hay retenciones de líquidos y demás, y entonces son muy molestos porque le duele, no pueden dormir, siente alteración de la sensibilidad, que es lo que te decía hoy sobre la sensibilidad. El enfermo no puede tocar nada, o sea, tiene como la mano electrificada. Entonces eso debe operarse y liberarse ese nervio
Pero no solamente con eso es suficiente, hay que reeducar la sensibilidad en su corteza cerebral. Mi mano es la representación de mi cerebro en la periferia. Entonces, si yo no tengo reeducación sensitiva después, no vuelvo de nuevo a reconocer lo que yo estoy tocando. Existe un test que se llama Coin Test, el test de las monedas. Colocas monedas en el bolsillo y usted dice, esta es de 20, esta es de 10. Eso es educación sensitiva. Entonces, ese es un tema muy complejo, es un feedback, va y vuelve. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas que va asociado, entonces, como decíamos, con el kinesiólogo, que tiene que saber en qué consiste la reeducación sensitiva. ¿Qué siente cuando está operando ahora con tanta experiencia? ¿Sabe qué? Para mí el quirófano es como si fuera la iglesia, porque una vez que yo ingreso al quirófano, mis ayudantes ya saben lo que tienen que hacer, mi instrumentadora lo que tiene que hacer. Y cuando yo me siento allí a operar, no tengo ningún pensamiento externo de conflictos o de cosas, y que el dólar y que lo de más allá y mi familia, no existe nada. Es una absoluta abstracción. Es increíble. Tenía razón mi padre. Otra vez. Cuando yo le decía, ¿cómo sabes esto? Porque yo estoy seguro. Y sí, es cierto. Yo estoy seguro. Entonces lo que voy a hacer en ese momento es una entrega absoluta del cirujano al paciente. Entonces no puede distraerse pensando cosas mundanas. ¿Se da cuenta? ¿Tiene familia, doctor, acá, usted? Sí, tengo 2 hijos. Los 2 son médicos. Los dos son médicos. Los 2 son médicos. Uno de ellos se casó con una compañera de la facultad médica también, se recibieron juntos. ¿En la UBA los dos? No, en la Universidad de Barceló, pero la esposa es de Brasil, así que hubo que aceptar que me la llevaran a Brasil. Y le va muy bien en Brasil, está muy contento, es una vida distinta. De deportes y de cirugía, hace cirugía dermatológica, actualmente es profesor, haciendo la cirugía dermatológica, le va muy muy bien, así que a veces hablamos temas parecidos y para mí me siento sumamente orgulloso cuando él viene, preparo alguna cirugía para que él me ayude. ¿Quién le puso Guillermo, su esposa? Guillermo, creo que se lo puse yo, Guillermo. Creo que se lo puse yo, Guillermo, muchísimo, sí, tendría una gran ayuda acá. Mire, cuando desapareció el Hospital Francés, para mí se murió parte mía porque mis asistentes tan fantásticos, cada uno se fue a su respectivo país y me sentí muy solo. ¿Y sus discípulos? Esta casa era la casa de mis padres, que lo transformé entonces en este instituto de cirugía de la mano. Y en la entrada tengo la chapa de mis hijos, de mi hija y de mi hijo, pero lamentablemente ninguno de los dos me hubiera gustado que ellos me ayudaran y trabajaran conmigo, o si no, mis ayudantes del Hospital Francés. Sus discípulos que eran sus hijos. Mis discípulos que eran mis hijos, exactamente. Mis discípulos que eran mis hijos. Pero todos triunfaron después. Todos. Uno de ellos, Omar Ventura, termina de ser presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica. Después, en Ecuador, el doctor Bodero es el jefe de un departamento de cirugía de la mano. Y así, todos, ¿no? Hasta uno de ellos, ese que me golpeaba el hombro y me decía, doctor, usted está cansado. Se fue de vacaciones a Colombia y no volvía. Digo, no puede ser, qué falluto. ¿Por qué no vuelve? Se quedó ahora ya trabajando. Me avisan que lo mató la guerrilla. Un tipo excepcionalmente bueno, capaz, estudioso, imposible de haber hecho nada contra nadie porque era un pan de Dios. Así que, por una cosa o por otra, mi equipo se fue diluyendo. Actualmente tengo un equipo muy, muy bueno, menos personas, pero no menos capaces.
que me ayudan y que nos comprendemos tanto, porque eso es el equipo, donde hacemos todas las cosas en conjunto. Yo antes operaba de pe a pa, no, opero como hacía Favaloro. Alguien abría el tórax, él venía, hacía esa parte y alguien cerraba el tórax. Pues eso es lo que hago con cirugía de la mano y sobre todo la cirugía tan compleja como el espástico o un cuadripléjico, que se necesita tiempo, tenemos que ganar tiempo, hacer muchas cosas en muy poquito tiempo, ¿no? Porque no se puede operar 2 veces a ese paciente, hay que operar una sola vez haciendo todo. Así que tiene 2 nenas, nietas, hijas de Guillermo. Mis hijos de Guillermo. Una nena de 5 años, hija de su hija. Y un nene de 5 años, Maxi, acá. que vive acá en Buenos Aires. ¿Qué es la familia, doctor, para usted? Para la sociedad, ¿qué es la familia? La familia es lo más importante que tiene que formar el hombre. El hombre no puede vivir solo, en absoluto. El hombre tiene que vivir con una familia. La familia está formada por su esposa, y los hijos y los nietos. Es lo más hermoso, por el cual justifica que uno trabaje. No trabajo para mí, sería totalmente egoísta. Si yo trabajo es porque realmente necesito que mis hijos, mi mujer y demás se encuentren bien y me siento feliz cuando ellos también se sienten felices. Hoy casualmente es el cumpleaños de mi hija. Ah, qué lindo. Mire qué casualidad. Así que dentro de un rato va a estar. En un rato vamos a estar apagando la velita. Doctor, para finalizar, ¿qué es la vida para usted? La vida es una experiencia maravillosa, que es lo más lindo que Dios nos ha dado. Yo creo que no hay nada más hermoso que vivir, nada más hermoso que vivir sano, vivir con el trabajo, vivir con el estudio, vivir realizando algo para los demás. Eso es la vida para mí. Dije por último, pero usted menciona en esta conversación, en este diálogo, en esta charla, en reiteradas oportunidades a Dios. ¿Es usted practicante de alguna religión? Sí, yo soy católico. Soy católico. ¿Y es de ir a misa? Voy a misa, no con la frecuencia que debiera, pero voy a misa porque es uno de los lugares más importantes, tal vez, que me permite a mí meditar. Estar cerca de Dios, si Dios existe, no lo sé, pero siento que Dios existe. ¿Sabe por qué siento que Dios existe? Porque a mí me ha ayudado una enormidad. Yo creo que bueno, me gusta ese sentimiento que se manifiesta en su expresión. Es usted un hombre bueno. Pasteur, en una carta que le pone de puño y letra a sus estudiantes, dijo lo siguiente: decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo es insultar al corazón humano. Por supuesto. Qué placer ha sido conocerlo. El hombre no muere, el hombre persiste si tenemos el recuerdo de esa persona. El hombre no muere. Como argentino, como ciudadano, como ser humano, le agradezco de todo corazón lo que usted le está dando, lo que usted ha dado y le está dando a todos los hombres y mujeres del planeta. Y a los argentinos el orgullo. Yo brindo, siempre terminamos brindando. Brindo por usted, por su familia, brindo por la Argentina, brindo por sus triunfos y por el orgullo que tenemos los argentinos de tener un médico como usted. Qué placer, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Por la vida, doctor. La vida. ¿Le puedo dar un abrazo como hago con todos? Por favor. Muchas gracias. Gracias de todo corazón, doctor. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, porque me ha traído a la luz un montón de cosas que tenía guardadas. Me da una gran alegría y me emociona también a mí. Muchas gracias. Gracias, querido maestro. Gracias por recibirnos. No, gracias por su vida. Está en su casa. Bueno. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB,
presente en los principales acueductos del país y la región.